Muy bien, pues muchísimas gracias por la cordial invitación. Es un honor estar aquí en una academia que es la referente en México, la Academia Nacional de Medicina en México. Así que muchas gracias al doctor Carrillo, a la doctora Márquez. Participar en este foro con prestigiosos investigadores y clínicos, tanto de aquí como de países hermanos en Latinoamérica. Y bueno, la plática de hoy es acerca de uso de antibióticos, sobre todo un tema que creo yo que debería dejar de ser controvertido, que es si el tiempo es el factor determinante para la administración de antibióticos en sepsis. Y bueno, pues no tengo nada que declarar en relación a esta charla. Y bueno, tanto a los participantes aquí presentes como a los que están en línea, me gustaría hacerles esta pregunta: si ustedes consideran que el tiempo es el principal factor determinante para la administración de antibióticos, ¿de acuerdo? Todos ustedes conocen la importancia de poner el antibiótico de manera temprana, pero si consideráramos que el tiempo es el factor más determinante, el más importante, ¿qué responderíamos al respecto? Que cada quien haga su propio análisis. Y bueno, pues con esto les quiero presentar 4 casos clínicos muy breves, no voy a entrar en detalle, pero con esto quiero ejemplificar lo que va a ser la charla los siguientes 20 minutos. Este paciente de 12 años, de acuerdo con lupus eritematoso sistémico, ya con insuficiencia renal, que está con hemodiálisis y tiene un cuadro de bacteremia, hace sepsis relacionado al catéter Majorcar, se toman hemocultivos, se administran antibióticos rápidamente, se detecta en las primeras 8 horas un bacilo gram negativo, pero desde el principio se pone un esquema con meropenem y piperatazo. Aquí en este caso se puso piperatazo para cubrir las pseudomonas resistentes a carbapenémicos y desafortunadamente el catéter no se retiró, de acuerdo, a pesar de la indicación, y la paciente tiene un fallecimiento en las siguientes 72 horas. Y fíjense que se encuentra en el hemocultivo precisamente una pseudomonas aeruginosa resistente a ceftazidime, cefipime, meropenem, pero era precisamente sensible a piperatazo. Entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó? A pesar de que al principio de la sepsis, muy inicialmente, cuando la paciente tuvo fiebre, datos de respuesta, se puso antibiótico y a pesar que era un agente sensible al antibiótico que se puso, la paciente falleció. Entonces aquí uno de los principales problemas fue el control de foco, no fue problema del antibiótico ni del espectro. En ese otro caso, un paciente previamente sano, un niño de 5 años, que llegó al hospital con una neumonía complicada. ¿Tienen por ahí el señalador? ¿O va a ser con el...? Aquí, muy bien, gracias, con este directamente. Este niño de 5 años, previamente sano, llega con una neumonía complicada del lado derecho. Como pueden ver, un derrame pleural muy importante, una neumonía muy extensa. Y este paciente pues llega también con datos de sepsis secundario a este foco. Se inicia con ceftriaxona y vancomicina para cubrir Staphylococcus aureus, para cubrir neumococo, ¿sí? Y desde su ingreso, cuando llega al hospital, se le pone este esquema. Sin embargo, el paciente tiene una mala evolución, ¿sí? El paciente hace choque séptico y se cambia al linezolid, se deja la vancomicina para el control de bacteremia y cuando tomamos niveles de vancomicina se encuentran en 5. Entonces, en este paciente se encuentra tanto en el líquido pleural como en sangre un estafilococo meticilino resistente, ¿sí? Y aquí, bueno, aunque empezamos el antibiótico de manera temprana y eran antibióticos oportunos y adecuados, pues el problema fue la farmacocinética. Recuerden que la vancomicina hasta un 20-40% no se alcanza a niveles séricos adecuados, y si no hay niveles séricos, pues tampoco va a haber niveles tisulares adecuados. Y este otro caso, un paciente de 4 meses que tenía síndrome de Down con triple cardiopatía congénita, alteración de la mecánica de la deglución y reflujo, se le hace una gastrostomía in Nissen y 12 horas después de la cirugía empieza con datos de sepsis, el paciente taquicárdico, febril, polimneico y rápidamente empieza a caer el bicarbonato, ¿de acuerdo? Se empieza un esquema con cefipime metronidazol, el paciente no tenía riesgos para BLE,
para enterobacterias BLE. Sin embargo, progresa a choque séptico y de plano se cambia a meropenem y a las 36 horas, hasta las 36 horas es operado. ¿Sí? El paciente estaba con distensión abdominal y se encuentra una dehiscencia de la gastrostomía que fue muy temprana. Y fíjense que en el hemocultivo se encuentra E. coli sensible incluso a las cefalosporinas de tercera generación. Es decir, era un germen sensible, el antibiótico se puso oportunamente y aquí ¿qué pasó? Pues también un problema de control de foco. Y por último, esta niña de 6 años con una leucemia mieloide en reinducción, hace una colitis neutropénica y hace un choque séptico cuando llega a urgencias, se pone meropenem, vancomicina, se pone en la primera hora desde que llega con protocolo de hora dorada. Sin embargo, la niña después de 72 horas muere y se encuentra un hemocultivo con Klebsiella pneumoniae en edema, es decir, una metalo-beta-lactamasas, que obviamente es resistente a carapenémicos. Entonces, ¿aquí qué pasó? Bueno, pues era una infección por un microorganismo extremadamente resistente. Entonces la pregunta, en estos 4 casos, yo sé que hay muchos casos en donde sí puede ser obviamente muy útil el antibiótico de manera temprana. Estos casos se los presento precisamente para hacer notar que aunque se administraron tempranamente, sí, muchos pacientes sin todavía tener choque séptico, algunos que estaban con sepsis, se administró el tratamiento de manera oportuna. Entonces, ¿el antibiótico fue el determinante principal a tiempo para controlar la infección? Pues no, ¿sí? Esto no quiere decir, y aquí no quiero ser malinterpretado, que administrar el antibiótico de manera temprana no sea importante, de ninguna manera, ¿sí? Sino a lo que yo voy en la sesión es que hay que recordar, y como lo han comentado previamente los expositores previos, el proceso de la sepsis y que deriva en choque séptico y que deriva en falla orgánica múltiple, finalmente es un proceso continuo, es una enfermedad que va progresando. Y esto tiene mucho que ver con el huésped, tiene que ver mucho con el patógeno, ¿de acuerdo? Entonces, antes, obviamente, las definiciones de SIR, no SIR, sepsis grave y demás, que ahora ya lo comentó muy bien el doctor Roberto, esto pues, obviamente se va a evaluar mucho en relación al avance del daño orgánico, pero finalmente sabemos que esto va progresando y la mortalidad irá incrementando. Eso está claro, entre más tiempo yo vaya teniendo daño orgánico derivado de todo este proceso que acaba de comentar Jaime, pues finalmente el paciente tendrá mayor mortalidad. Eso a nadie nos debe quedar la duda. De tal manera que este continuum, hay que recordar que los estudios originales o los pivotes para esta idea de mortalidad con sepsis, choque séptico, un autor importante es Anand Kumar en Canadá, que es intensivista de adultos y también infectólogo. Él demostraba que, bueno, entre cada hora que iba pasando el paciente con choque, ¿sí?, la mortalidad pues iba incrementando casi un 8%, y eso es claro, ¿sí? ¿Qué tan rápido va a ser esa hipoperfusión? ¿Qué tan claro va a ser ese estado de choque? Eso va a depender, obviamente, del patógeno y va a depender del paciente. Por eso hay que recordar que esto, aunque quisiéramos hacerlo de manera muy global y tratar de tener un esquema antimicrobiano lo más homogéneo posible, es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues, los patógenos varían en su virulencia, los patógenos varían en su drogosensibilidad a los antibióticos, y cada paciente también va a ser muy distinto en base a su estado de inmunosupresión y también al genofenotipo de sepsis que tenga. Entonces, derivado de estos estudios, pues bueno, ha habido muchos otros más. Yo les presento uno de los últimos de adultos, de acuerdo a un estudio danés, en donde obviamente se estudiaron, aquí en este caso adultos, casi 600 adultos, tuvieron una mortalidad de casi 15%, y aquí lo que quiero resaltar es este punto que todavía se comenta en la literatura y a mi juicio, con toda la humildad lo digo, yo creo que ya no debería ser una cuestión controvertida que el antibiótico lo más temprano posible es importante, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a hablar de por qué surgen estas controversias. Y aquí, ahí en rosa pueden ver cuál es la relación entre el uso del antibiótico, bueno, el tiempo del antibiótico y la mortalidad. Continúa siendo controvertido, o sea, no debería ser ya controvertido por lo que voy a exponer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este estudio, aunque se fueron analizando estas mortalidades en base a los tiempos, como pueden ver aquí, ¿sí? Fíjense, algo interesante que es bastante frecuente en la literatura, como los que recibieron antibiótico en la primera hora, antes de que se cumpliera la primera hora, tuvieron incluso mayor mortalidad, fue el grupo que tuvo más mortalidad, e incluso los que tuvieron más OR para mortalidad. Entonces, esto podría sesgar la apreciación
de que si entonces lo utilizas temprano vas a tener más mortalidad, entonces no lo pongas tempranamente. Y no va por ahí. Vamos a analizar cuáles serían los factores que puedan contribuir a esto. Si nosotros analizamos, esto es parte de una revisión que estamos haciendo, ¿sí? Obviamente esto es en adultos, ahorita les voy a presentar los pediátricos, pero bueno, pues en general si ustedes analizan la literatura de los adultos, no me voy a extender en esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, es claro que el OR marca que entre más tiempo va pasando la administración oportuna de antibióticos, obviamente el riesgo de mortalidad es mayor, y también hay artículos que pueden demostrar que en menos de una hora, ¿sí?, la mortalidad podría ser mayor. Entonces aquí eso es lo que genera esta aparente confusión que yo creo que es bastante ficticia. Seguramente muchos de ustedes conocen este artículo muy importante en JAMA, ¿de acuerdo? Que ustedes pueden ver cómo es un estudio, este es pediátrico, niños desde 29 días hasta 18 años, casi 20,000 niños en este programa de mejora de la sepsis y la evolución de la sepsis en Estados Unidos, con muchos hospitales. Fueron originalmente 57 hospitales, pero los que contribuyeron con pacientes fueron 51, de niños que llegaban a urgencias. Y vean que la mortalidad aquí, lo que se evaluó, el endpoint fue la mortalidad a 3 días o 30 días, y nuevamente vean este recuadro. La pregunta es si el tiempo de administración de antibióticos estará asociado con mayor mortalidad, ¿de acuerdo? Y ahorita les voy a presentar el comentario editorial de este volumen de la revista, en donde se cuestionaba si verdaderamente el tiempo antibiótico es factor o no, que es la intención de la charla. Y vean lo que pasó con estos pacientes. Pues aquí se utilizaron bastantes minutos, fueron menos de 330 minutos o mayores de 330 minutos, y vean cómo la mortalidad a 3 días era 0.5, 30 días 0.9, y solo mayor de 330 minutos la mortalidad a 3 días incrementaba 1.2 y a 30 días incrementaba 2.0. Entonces vean realmente que aquí es donde se dispara, estos mayores de prácticamente de 330 en adelante, se dispara verdaderamente la mortalidad. Pero también quiero que observen aquí, la primera hora de la administración de antibióticos, cómo la mortalidad incluso fue más elevada, obviamente no lo equivalente acá, ¿sí?, pero sí fue mayor que las siguientes horas. Vean aquí los marco en rosa. Entonces, por eso queremos tener esa controversia, pero creo que es bastante sesgada. Entonces, el comentario también en relación a esto, yo creo que en lo que sí estamos de acuerdo es que el reconocimiento temprano y el manejo de la sepsis en el niño es importante, claro, que hay que evitar retrasos también, que el reconocimiento, el escalamiento, la prescripción y administración de antibióticos son iniciativas para mejora de calidad, por supuesto, pero esto no se puede quedar nada más como una medida para ver qué también está funcionando el sistema, sino verdaderamente el antibiótico no se tiene que poner de manera robótica o de manera estructurada, nada más como una mejora de calidad. Por supuesto que lo puede mejorar, pero no solo es el tiempo, como vamos a analizar más adelante. Por eso esta parte de buscar el umbral de en qué momento es el mejor para administrar el antibiótico sigue siendo controvertido. Para mi gusto, no debe ser controvertido, ¿sí? Esto ya no debe ser una duda para nadie, ¿sí? Y ya les estoy presentando un artículo reciente de junio en pediatría y el reciente también de Dinamarca, en donde siguen diciendo que esto puede ser controvertido. La realidad es que no debe ser controvertido, y mi intención también es decirles por qué hay tanta variabilidad. Entonces, creo que la administración temprana en pacientes con sepsis, mucho más con pacientes con choque séptico, obviamente la mortalidad, la severidad, la estancia hospitalaria y todo esto, obviamente se mejorará si se administra tempranamente. Entonces, ya los estudios en pediatría, aquí les marco también, pues esto también va a ser parte del artículo, pero vean cómo los ORs, también igual que en adultos, pues hay algunas discrepancias, pero vean, por ejemplo, este clásico estudio de Weiss, tanto el de Weiss como el de Hahn, los primeros dos son estudios del CHOP, y vean cómo en la primera hora tuvieron mayor mortalidad, obviamente no más mortalidad que después de 3 horas, pero vean cómo tuvieron una mortalidad de 8.3 horas, ¿de acuerdo? O sea, como mayor la mortalidad. Obviamente ya después de 3 horas se incrementó dramáticamente, y vean cómo en el estudio de Hahn también, que había mayor mortalidad, un OR de hasta 3.8 en niños
que es administrar el antibiótico en menos de 1 hora. Entonces, esto falsamente podría decir nuevamente que si lo administras temprano, entonces no es lo más adecuado. Es que el tiempo no es el único factor, el tiempo es muy importante, pero ¿qué antibiótico le estoy poniendo? ¿Cómo lo estoy poniendo? ¿Cómo lo estoy administrando? ¿Estoy considerando factores farmacocinéticos? Todo lo que les voy a hablar. Por ejemplo, en este estudio de Lane, que es la misma que acaba de sacar este estudio en JAMA, ¿sí? Vean cómo estos pacientes que recibieron las primeras 2 horas, que prácticamente fue el 71% de los niños, no hubo diferencia con los que lo recibieron posteriormente. Ese es otro estudio un poquito más antiguo. Y bueno, básicamente hay otros estudios, por ejemplo acá, aquí sí hubo una mortalidad de 20% versus 29% en relación a menos de 1 hora o más de 1 hora. Aquí sí hubo 29% después de 1 hora. Entonces, este es el estudio clásico de Weiss, que en la primera hora hubo mayor mortalidad, obviamente no mayor mortalidad que aquí, pero sí, obviamente, que en las primeras 3 horas hubo mayor mortalidad. Entonces, este es lo que condiciona la duda. ¿Pero por qué hay tanta duda? Pues porque hay muchos factores de heterogeneidad, no todos los estudios analizan lo mismo. Entonces, obviamente, habrá factores de edad, no es lo mismo el recién nacido que el niño mayor, no es lo mismo el niño inmunocomprometido que el aparentemente sano, otros factores de comorbilidad, como está la función hepática, la renal, de acuerdo qué tipo de infección, no es lo mismo tener una infección por un neumococo de la comunidad o un estafilococo que tener una enterobacteria con resistencia a carbapenémicos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bastante importante. Muy importante, ¿dónde está la infección? Y qué tanto ese antibiótico va a llegar a ese órgano o ese sistema, de acuerdo a barrera hematoencefálica, ¿sí? A nivel abdominal hay antibióticos que no penetran tan bien a nivel peritoneal, entonces hay antibióticos que no penetran tan bien a nivel pulmonar. Entonces, dependiendo del tipo de la droga y su penetración a tejido, pues también es un factor determinante, ¿de acuerdo? Que tiene que ver básicamente con farmacocinética. Obviamente tiene que ver mucho con la gravedad también con el que el paciente se está evaluando, ¿de acuerdo? En dónde está, pues antes clasificado con los clásicos sistemas, y ahora el score de Phoenix nos servirá mucho para determinar una mejor estratificación como buen score, y pues también el tipo de germen, qué tan virulento es, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nosotros tuvimos recientemente, bueno, hace unos años, un niño con Guillain-Barré, y el niño completamente sano, es intubado, y ese niño en menos de 36 horas hizo una neumonía necrotizante bilateral, con derrame pleural bilateral, y lo encontramos en Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿sí? Cuando lo estudiamos en el laboratorio era un estafilococo con leucocidin positivo, o sea, con Pantovalentine, y era un niño previamente sano que le destruyó el pulmón en menos de 36 horas. Entonces tiene que ver mucho también el factor del germen, ¿sí? No solo en su resistencia, este era un staph meticilino sensible, pero era un staph con factores de virulencia. Entonces, esto también es importante. Entonces, por eso estos grupos que pueden ser tan heterogéneos, ¿sí? Aparentemente todos con sepsis o con choque, pero hay muchas variables que nos hacen que esta respuesta al antibiótico quizá no sea tan buena por varios factores, ¿de acuerdo? Si ese paciente estaba colonizado, que creo que es una cosa a la que ya tenemos que ir viendo, que pacientes, sobre todo que están hospitalizados y cuando salen, pues qué gérmenes traen, ¿de acuerdo? Y bueno, también en dónde se mide la intervención, desde que llega al hospital, desde que llega a urgencias hasta que se le pone la mina, mortalidad a 30 días, a 60 días o que entra a terapia intensiva, es decir, el endpoint que se mide realmente, ¿sí? La falla orgánica. Entonces también estas variabilidades nos pueden hacer que haya tanta heterogeneidad. Muy importante si hay control de foco o no, el paciente fue operado, al paciente se le quitó el catéter, etcétera, etcétera. Y obviamente el antibiótico, pues desde las dosis, son dosis adecuadas, son intervalos adecuados, son antibióticos tiempo dependientes, son antibióticos concentración dependientes, hubo combinación, se estaba atacando el germen adecuado, la resistencia adecuada. Acuérdense que en sepsis pues hay cambios fisiopatológicos muy interesantes, sobre todo pues puede haber amplificación del volumen de distribución, ¿de acuerdo? El paciente puede tener mayor depuración renal, aunque haga falla renal, puede el paciente estar orinando todas las cargas que le estoy pasando. El estado estable del antibiótico, entre más vida media tenga
una droga, más se va a tardar 3-4 horas, 3-4 veces de una vida media para que el antibiótico verdaderamente tenga un estado estable de su concentración en la sangre, ¿sí? Entonces, todos estos factores son importantes, de tal manera que a mi juicio no debería hoy en la actualidad haber duda de la importancia de la administración temprana del antibiótico, pero sí hay otros factores claves que son determinantes, o sea, no solo es el tiempo, como los casos que les presenté al principio. Porque sabemos que obviamente desde el punto de vista microbiológico, este es un artículo hermoso de Kumar también de hace ya 10 años que lo publicó en Virulence, de acuerdo que obviamente hay una carga microbiana que puede ser viral, puede ser bacteriana, dependiendo del agente, dependiendo los tipos de pumps que tengan estos microorganismos, los TLRs que ataquen, de acuerdo, obviamente habrá una carga bacteriana, también el efecto inóculo es muy, muy importante, ¿sí? Y obviamente habrá una carga tóxica de todo lo que se genere y habrá una respuesta inflamatoria, pues dependiendo del tipo de paciente, ¿sí? Y obviamente buscar este umbral en donde digamos aquí ya el antibiótico es oportuno o no, pues va a depender de muchos factores como lo que acabamos de comentar. Y bueno, pues hoy por hoy esta escala de Phoenix pues, nos va a dar mucha idea, de acuerdo con evaluaciones mucho más tempranas, mucho lo que comentó Jaime, que la macrocirculación pues apenas es el reflejo de lo que pasa en la microcirculación, entonces no buscar la punta del iceberg, sino la base del iceberg, ¿sí? Y esto pues obviamente buscar ese umbral es muy heterogéneo dependiendo el tipo de población. Pero al final lo que sabemos, y esto cada vez va a estar más explicado por estos genofenotipos, ¿de acuerdo? Porque esta respuesta inmunológica disregulada que va a hacer el paciente se puede ir a una hiperinflamación, se puede ir a una inflamación normal o puede hacer incluso inmunoparálisis. Hoy lo podemos detectar pues, con perfiles de citoquinas, de quimoquinas, pero pues también cada vez se avanza más en tener genotipos como marcadores de acuerdo de las respuestas que van a tener estos huéspedes y pues tiene que ver mucho con el patógeno también que traiga, como lo acabamos de comentar. De tal manera que en este juego entre el huésped y el patógeno y la respuesta esperada, ¿de acuerdo? Bueno, pues sí va a ser importante el atacar rápidamente, sí, y ahí está el efecto de la hora dorada, pero no solo es un esquema temprano, sino un esquema adecuado. De nada me sirve ponerle un antibiótico cruzando la banqueta al niño, ¿sí? Si le pongo un esquema inapropiado o con una farmacocinética inútil o una dosis inadecuada o no cobertura de resistencias oportunas. Entonces, un esquema adecuado con espectro de resistencias y recordar que necesito niveles terapéuticos adecuados en el tejido, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. Y entonces, pues sí, necesito una actuación rápida, lo más rápido posible, y finalmente, pues también vamos a necesitar también un esquema contundente desde el punto de vista de una potencia antimicrobiana adecuada, utilizar antibióticos que auténticamente sean bactericidas, que también se necesita la optimización farmacocinética en este sentido, y bueno, la combinación, como ahorita lo hablaremos muy brevemente, bueno, pues también habrá posibilidades en las que sí tengamos que utilizar obligadamente antibióticos de manera combinada, ¿de acuerdo? Más no siempre, porque también la cuestión de la generación de resistencias es un punto importante y la cuestión de proa y desescalamiento, bueno, siempre se tiene que tener en mente. De tal forma que la idea de cuándo ponerlo, creo que ya no debe ser una duda. Esto se viene manejando, pues como ustedes pueden ver, ya el doctor Roberto, la doctora Márquez hablaron un poquito como la historia de cómo fue evolucionando la historia de las definiciones de sepsis y todo, y desde este inicio se decía, bueno, pues sí, empieza antibióticos, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Cuáles? ¿De qué manera? ¿En infusión? ¿En carga? O sea, era muy vago, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a 10 años de esto se ha ido evolucionando, ya más adelante, pues ya se hablaba de poner un antibiótico, sí, oportunamente, y aquí dijeron, bueno, ya de amplio espectro, ¿de acuerdo? En la primera hora. Estos fueron de los avances que hubo, ¿sí? Este artículo ya lo habían comentado de Davis, y bueno, de lo último que se tiene, de lo poquito que se habla de antibióticos en la campaña de sobrevivir a la sepsis, estos son los temas que se tocan en relación al antibiótico, y bueno, aquí como ya lo sabemos es que en la primera hora, cuando hay choque séptico es fundamental, ¿sí? Si hay sepsis, pues en las primeras 3 horas es fundamental, pero aquí no quiere decir que si llega con sepsis, todavía tengo tiempo de ir a desayunarme unos molletes,
y regreso en 2 horas porque todavía tengo 3 horas. No se trata de eso. Se trata de analizar bien el caso y administrarlo cuando antes. Eso es súper importante, de tal manera que de amplio espectro, estamos de acuerdo con eso. Entonces el cuándo y el cuál son datos interesantes. Hoy te voy a hablar del cuál. Y yo sí quiero hacer mención en relación al consenso latinoamericano de manejo de sepsis, en donde participa la doctora Marta Márquez y el equipo de Roberto y de Jaime, todos ellos. Yo sí quiero hacer un reconocimiento porque en esta guía ya se empiezan a tocar factores que no se habían tocado incluso con guías internacionales, como es, bueno, los primeros 2 puntos, el 1 y el 2, sí, está claro, 1 hora en choque séptico, 3 horas en sepsis, pero fíjense qué interesante, ya el punto 9.4 dice amplio espectro, pero idealmente alcanzar concentración, es decir, ya vislumbran la necesidad de una farmacocinética adecuada dependiendo del antibiótico que estemos considerando para poner. Y luego el 9.5 dice, fíjense bien, dice analizar los datos epidemiológicos, edad, tipo de paciente, tipo de infección, procedimientos, colonizaciones previas, es decir, mucho lo que yo les puse en la tablita que va a venir en el artículo, es decir, esto, aunque quisiéramos hacerlo muy universal, se aleja de una medicina personalizada, ¿de acuerdo? Si queremos una medicina de precisión, una medicina personalizada, no podemos echar todos a un costal, ¿sí? De tal manera que estos son datos que ya empiezan a vislumbrar de manera muy importante, y lo mismo, bueno, habla del tipo y sitio de infección, que empieza a ser un poquito más personalizado posible, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay que recordar que finalmente que en los determinantes de la respuesta terapéutica a una infección, obviamente está el huésped, cómo me va a responder el niño, por eso les digo, no es lo mismo un niño sano a un niño que trae 0 neutrófilos, ¿de acuerdo? No es lo mismo que trae una colitis neutropénica a que traiga una artritis séptica, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace lo heterogéneo en los estudios y que nos siguen metiendo la duda que si el tiempo es factor o no es factor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo responde el huésped? Que se controle el foco en el huésped, ¿sí? Catéteres, ahí les puse un caso claro, ¿sí? Luego el de la gastrostomía también, que se operó 36 horas después, ¿sí? Muy importante el antibiótico, y el antibiótico lo más importante es el espectro, ¿sí? Si yo le pongo una cobertura que no es la adecuada, bueno, pues aunque se lo ponga en los primeros 2 minutos. Entonces, ese espectro es cobertura de resistencias, pero segunda es farmacocinética y farmacodinamia, ¿de acuerdo? Que ya el consenso ya abrió esa línea, que es algo muy importante, y obviamente, pues, estos son los 3 factores determinantes. De tal forma que yo cuando tengo una infección en un sitio, si es que lo tengo identificado, a veces no tenemos el foco, sobre todo en pacientes neonatos, en pacientes oncológicos, ¿de acuerdo? Pero bueno, tratando de que sea la farmacocinética adecuada para mis posibles focos, dependiendo de mi paciente, ¿sí? Ver qué órganos pueden estar afectados, qué tipo de gérmenes puedan traer, que eso es la parte que sea más complicada, ¿sí? El perfil del paciente también, como ya lo vimos, y finalmente las características del antibiótico. Entonces, esto es con lo que tenemos que jugar, de tal manera que yo lo que propongo es que no es que el tiempo no sea importante, el tiempo es muy importante, pero no es el principal factor. O sea, el principal factor sí se hace todo lo demás, de tal manera que es este tipo banco que les muestro aquí, el tiempo es fundamental, pero hay que cubrirlo adecuadamente el espectro con adecuada cobertura de patrones de resistencia dependiendo del tipo de paciente y riesgo, siempre considerando factores farmacocinéticos y farmacodinámicos, y aquí pues la sepsis podrá ser pues bastante bien cubierta. Entonces, ¿cuál antibiótico? Esta ya no es la intención de la charla, pero tenemos, esto también lo vamos a compartir en el artículo, entre la gama de patógenos que podemos tener, bueno, pues tenemos que tener modelos predictivos de lo que tenemos en cada uno de nuestros hospitales, con nuestros diferentes marcadores epidemiológicos de resistencia en cada uno de nuestros centros. Hay hospitales donde están cundidos en Acinetobacter baumannii con altísimas tasas de resistencia. Por ejemplo, en el hospital nosotros tenemos muy poco acineto y nuestros acinetos son bastante sensibles, ¿verdad? Entonces yo no pienso en esos acinetos en nuestro hospital, pero hay hospitales que sí lo tienen. Y recientemente tuvimos un brote con enterobacterias, con KPC, con NDM, y bastante controlado en este momento, pero bueno, esto es importante dependiendo cada uno de los centros, por esto no se puede hacer tan homogéneo y esto tiene que ser muy local dependiendo de cada uno de nuestros centros, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el qué antibiótico seleccionar tiene que ver con el paciente, con la infección,
con la microbiología que estamos tratando de cubrir, si hay factores de invasión, ¿de acuerdo? Si tenemos que retirar control de foco, ¿de acuerdo? Y obviamente ya los factores propios del antibiótico. De tal manera, si combino o no combino, hay factores específicos, esto también lo vamos a comentar en el artículo, en donde sí está justificada la cobertura polimicrobiana, donde aunque sea una infección monomicrobiana, por ejemplo, en pacientes neonatales o pacientes hemato-oncológicos, ponemos 2 antibióticos porque o es uno o es el otro el que le funciona, porque van a ser infecciones normalmente monomicrobianas, pero en ese momento no lo detectamos. U otros donde sí se necesita combinar ya por las resistencias que tenemos, que si no le pego con un antibiótico, uno me servirá de backup, ¿no? Entonces, y la sinergia realmente solo es para pocos agentes, ¿de acuerdo? Sobre todo los intracelulares. ¿Cómo lo pongo? Esto pues va a depender si son antibióticos tiempo dependientes o concentración dependientes. Aquí hay que recordar que aunque los beta-lactámicos son tiempo dependientes, también dependen de la concentración, porque yo necesito de 3 a 4 veces por arriba de la concentración inhibitoria mínima para yo verdaderamente erradicar a mi patógeno, ¿de acuerdo? Y el auténtico concentración dependiente son exclusivamente los aminoglucósidos, porque todos los demás que son concentración dependientes también dependen del tiempo, y entonces ahí dependen mucho del área bajo la curva, de tal manera que ese es el camino. Y ya para terminar, estos factores de farmacocinética son elementales. Acuérdense que en el paciente con sepsis se puede amplificar el espacio, el tercer espacio, entonces un antibiótico que se administra, pues la dosis se diluye realmente. Si el paciente todavía tiene altísima depuración renal, también estoy teniendo bajos niveles plasmáticos, ¿de acuerdo? Hay que recordar que estos pacientes con sepsis, prácticamente aquellos que hacen falla renal, ¿sí?, el 80-90% recuperará la falla renal, por eso ya no está indicado reducir las dosis de antibióticos y que hagamos un Schwartz rápido para disminuir el número de la dosis, y de tal manera que le estamos pasando una dosis infraterapéutica. Esto está perfectamente bien demostrado. Todos estos 3 factores de la depuración renal, el volumen de distribución y lo que tengamos de secundariamente el nivel plasmático, pues es fundamental. Y bueno, habrá antibióticos que requieran dosis de carga, habrá antibióticos que se tengan que pasar en infusión continua, prolongada. Esto se está avanzando mucho, tratando de optimizar precisamente la farmacocinética, que ya son puntos que se están tocando obviamente en los nuevos consensos, ¿sí? Y bueno, aquí no voy a entrar en detalle, pero ya hay consensos de varios organismos, sobre todo en Estados Unidos, en donde está más dirigido en adultos. Lo poquito que se habla en pediatría es que no hay nada que diga que necesariamente es mejor. Ningún estudio al menos ha demostrado que sea de inferioridad si se administra en dosis prolongadas o continuas. La piperatazo quizá en la mayoría de los metaanálisis es la que tiene mayor solidez en infusión continua, y meropenem pues ya prácticamente lo usamos siempre a infusión de 3 horas, igual drogas nuevas como ceftaibactam. De tal forma que también lo último es el control de foco, que es fundamental, catéteres, infecciones intraabdominales, infecciones intratorácicas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estas 5 Cs es de lo que hablamos en el artículo. Recientemente les agrego lo de control de foco porque es muy importante, pero es cuál combino, cómo lo hago, cuándo lo hago y el control de foco. Entonces, si bien el tiempo es muy importante, no hay que caer en la psicosis de la hora dorada, ¿sí?, como un mecanismo ya robótico, sino esto tiene que ser bien estructurado, sí tiene que pasar rápido, pero tiene que ser bien pensado. Entonces, si queremos hacer una medicina de precisión y más personalizada, pues tenemos que ser mucho más pensantes en el momento de administrar el antibiótico con los factores que les acabo de comentar. Y el mundo de la sepsis también va, en la parte de infectología, va mucho a medir microbioma, de acuerdo, para ser mucho más exactos, a ver qué patógenos trae el paciente, qué patrones de resistencia trae, y también parte de las terapéuticas pues son reemplazo de la microbiota, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, y bueno, pues aunque no todo está dicho en la sepsis, estas son las conclusiones de que, bueno, sí recordar que es un proceso continuo, de tal manera que entre más rápido lo administre va a ser mejor. A mayor tiempo de daño, pues obviamente va a haber mayor mortalidad, y obviamente los antibióticos y el manejo de sostén cardiorrespiratorio, metabólico es fundamental, son los 2 ejes. Y los estudios de hora dorada, pues ya vimos por qué puede haber tanta heterogeneidad y ya no debe haber, creo que, ninguna controversia, de tal manera que hay que empezarlo más temprano, pero bastante bien evaluado, con las 4 patas del banco que les comento y las 5 preguntas que les comenté. Entonces,
Con eso termino. Muchas gracias por su amable atención y por la invitación.